Capítulo 1. Confrontación. Emilia Shirou se encontró bostezando durante las lecciones nuevamente. La falta de sueño ya le estaba pasando factura, las bolsas debajo de sus ojos ya no podían ser ignoradas. Había pasado toda la noche buscando cualquier rastro que lo llevara a la guarida de quien creó esas quimeras, pero sus esfuerzos no dieron fruto. El único cadáver que conservó, el poco familiar, no fue de mucha ayuda ya que no quedaba rastro de su conexión con su amo. Es por eso que decidió adoptar un enfoque más directo. Pero esperaría esta noche. Una siesta rápida, una vez que regrese a casa, debería ser suficiente para recuperar energía y poder rendir al 100% para la caza de esta noche. Sus secuaces no eran una gran amenaza para él, pero si lo que iba a enfrentar era el equivalente a mundo a un mago, debe ser cauteloso. No sería la primera vez que va a enfrentarse a un mago, y resultó que habían rechazado su humanidad y se habían convertido en un apóstol muerto. Con su mente enfocada en la próxima batalla, las lecciones pasaron sin que él se diera cuenta. Sonó la campana que anunciaba el comienzo de la hora del almuerzo y, como de costumbre, Shirou tomó su bento casero y salió del aula para dirigirse a la azotea. A diferencia de ayer, nadie se le acercó. Habría suspirado aliviado, si no hubiera notado un par de ojos atrapados en su espalda mientras caminaba por los pasillos. Alguien lo estaba observando, y no estaban haciendo un buen trabajo ocultando su presencia. Después de darle a su acosador una mirada de reojo, pudo confirmar su identidad. Y trajo muy malas noticias. Shirou podía ignorarlo y fingir ser completamente ajeno a su mal intento de espiarlo. Pero, era tan obvio que hacerlo lo haría parecer sospechoso para el verdadero espía. Ella estaba haciendo un muy buen trabajo ocultando su presencia. No en el nivel de la ocultación de la presencia de un asesino, pero fue suficiente para pasar por debajo de su radar, si su cabello blanco no sobresalía tanto de la multitud. Incluso si era baja y podía mezclarse con la multitud, sus ojos de halcón la vieron sin aplicarles refuerzo. Esto ya no era solo curiosidad por el nuevo estudiante transferido. Ahora lo estaban mirando. No sabía si cometió un error que lo denunció, o si esto se debió a la oferta que recibió para unirse al consejo estudiantil. Pero una cosa era segura. Necesitaba permanecer bajo por un tiempo si no quería que lo atraparan, tanto como le dolía dejar que esas criaturas corrieran salvajes en la noche. Razón de más para poner fin al mago que estaba enviando a esas criaturas esta noche a más tardar. Suspirando, dobló una esquina y se preparó para enfrentar al acosador. Mientras tanto, cierto demonio, Gyoudo Issei, seguía de cerca al adolescente de ojos dorados. Después de hablar con su maestro, Rias Gremory, sobre el incidente de anoche, determinaron que Emilia Shirou era probablemente la verdadera identidad del asesino. Fue un proceso de eliminación. Ella y su reina, Imejima Akeno, revisaron los perfiles de todos los estudiantes varones en la Academia Quo que eran conscientes del mundo sobrenatural. Pero ninguno de ellos tenía ningún poder, ni equipo sagrado, que pudiera matar a un hombre lobo en cuestión de segundos, y mucho menos desde más de 2 millas de distancia. Con él siendo el único estudiante varón que aún no han confirmado si sabía sobre el mundo sobrenatural, junto con el testimonio de Kiba y Koneko, fue etiquetado como un objetivo de observación. La situación era tan tensa que ella le dijo que iba a encontrarse con los otros demonios en la escuela hoy. El asesino había atraído a un demonio callejero problemático, y lo estaban cazando esta noche. Pero eso era algo que debía dejar de lado, por ahora, para poder poner toda su atención en la tarea que se le encomendó. Buchou dijo que debería vigilarlo si pudiera, y eso es lo que iba a hacer. Honestamente, todavía tenía sus reservas sobre esto. Sí, Emilia Shirou encajaría muy bien todos esos memes sobre el niño tranquilo que mete la mano en su mochila sospechosamente grande después de decir, ya tuve suficiente. Pero aún así, el conserje falso siendo alguien que extermina monstruos como si fueran solo inconvenientes era demasiado para tomar. Lo que sucedió esa noche quedó grabado en su mente. La sensación de pavor, de que él y Asia podrían haber sido asesinados en cuestión de segundos sin poder hacer nada. Fue realmente aterrador. Solo pensarlo lo hizo temblar. Mientras recordaba esas cosas, Emilia Shirou desapareció de su vista. Maldita sea, dio una vuelta a la esquina. Ignorando todas las miradas en su dirección, Issei aceleró el paso para alcanzar a Shirou. Renunció a su almuerzo junto a Asia para hacer esto, así que estaba completamente decidido a llevarlo a cabo. ¡Uah! Pero justo cuando dobló la esquina, casi se cae sobre su trasero después de toparse con alguien.
Oh, lo siento por eso. Pero yo, Comenzó a disculparse, pero su sangre se enfrió cuando se dio cuenta de quién estaba frente a él. Era Emilia Shirou. ¿Tienes algún negocio conmigo, Youdou-san? Issei palideció ante esa pregunta. Sabía que lo estaba espiando. Bueno, si él es realmente el asesino, no sería tan extraño si pudiera sentir su presencia. Rápido, piensa en una excusa. Bueno, no es algo tan importante. Solo, quería saber si consideraste nuestra oferta. Sí, solo eso. Shirou levantó una ceja ante eso, pero solo un momento después, pareció recordar. Estás hablando de tu invitación a formar parte de ese trío pervertido tuyo, ¿verdad? Después de ver a Issei asintiendo con entusiasmo, Shirou lo miró preocupado. Lo pensé un poco, pero todavía no veo la lógica detrás de sus acciones. Quiero decir, ustedes siempre se quejan de no tener novia, pero no están asustando a las chicas con todas esas cosas pervertidas. Issei sintió un puñetazo metafórico en sus entrañas cuando su forma de vida fue cuestionada de una manera tan inocente. Pero rápidamente se recuperó. Esta no era la primera vez que alguien cuestionaba su obsesión por las tetas, ni sería la última. Por lo tanto, ni siquiera necesitaba pensar en una respuesta. Un tipo popular como tú no lo entendería. Algunas cosas son hermosas porque están fuera de tu alcance. Tetas. El tesoro prohibido que todo hombre en la tierra enferma y se niega completamente a perdedores como nosotros. Podemos fantasear con ellos, su forma, su olor, su sensación en nuestras manos, por eso. Solo un pequeño vistazo de ellos vale la pena cada golpe que recibí con un shinai. Esa es la magia de las tetas. Shirou no pudo evitar sudar después de escuchar ese discurso. La lógica detrás de esto era tan ajena a él que descartó pensar en ello y lo puso en las cosas que tuvo que investigar más tarde, justo después de por qué la era de los dioses nunca terminó en este mundo. Ya podía escuchar a la gente a su alrededor susurrar entre ellos cosas como: ahí va ese discurso pervertido otra vez, o esa escoria está tratando de corromper a Emilia-kun. Pero ambos adolescentes los ignoraron. En cambio, Shirou decidió comentar algo extraño en su discurso. Yo. ¿Un chico popular? ¿Qué dices? Ser llamado el falso conserje no significa ser popular en mi libro. No me engañarás. Eres como ese chico bonito. Apuesto a que tu casillero está lleno de cartas de chicas que quieren confesar sus sentimientos todas las mañanas. Shirou parpadeó un par de veces. No. No recibí ninguna carta de ninguna chica, y dudo que alguna vez reciba una. ¿Qué tipo de chica querría ser la novia de alguien como yo? Este fue el turno de Issei de mirar con asombro al niño frente a él. Lo llamaría mierda, pero las palabras de Shirou fueron tan sinceras que incluso él no podía ver ningún rastro de engaño detrás de ellas. ¿Qué es esto? Incluso Kiba, que no estaba interesado en ningún tipo de relación, estaba al tanto de su club de fans. Y esas palabras, sonaba como si estuviera rechazando la sola idea de que alguien se enamorara de él. De todos modos, sobre tu oferta, la voz de Shirou trajo a Issei de vuelta a la realidad. Lo siento, pero tendré que declinar. No tengo interés en esas cosas, y tengo cosas más importantes que hacer después de las lecciones. El diablo frunció el ceño ante eso. No porque rechazara cortésmente su oferta, sino por sus últimas palabras. ¿Qué hizo Shirou después de las lecciones que eran más importantes que mirar al vestuario de la chica? Dudaba que este tipo tuviera que arreglar calentadores y máquinas expendedoras todos los días. Y Rías dijo que no tenía un trabajo a tiempo parcial. Podría ser, realmente era ese asesino, el que patrullaba la ciudad por la noche y exterminaba monstruos. No, estaba sacando conclusiones precipitadas sin suficiente evidencia. Tal vez tenía otros pasatiempos. ¿Quién sabe? Tal vez esa mansión tradicional suya era en realidad una mansión de juego en el interior. Bueno, si no tienes nada más que decir, iré. No quiero perderme mi almuerzo. Sí, tienes razón. Shirou se dio la vuelta y reanudó su camino hacia la azotea, mientras Issei suspiraba aliviado. No pudo obtener mucha información sobre Emilia Shirou, pero logró salir del apuro. Un par de minutos después, Shirou ya estaba en la azotea, desenvolviendo su bento. El príncipe de Kuo no se veía por ninguna parte, eso fue un alivio. Pero desafortunadamente, incluso si no podía verlos, sabía que el otro acosador todavía estaba allí observándolo. Sin embargo, no sintió ninguna intención hostil de ellos, por lo que simplemente procedió a comer su bento.
Pero para su sorpresa, en el momento en que el aroma de la comida se extendió por el lugar, su visión periférica atrapó algo que se retorcía detrás de la puerta. Pudo echar un vistazo a la falda de su acosador. Después de eso, la niña comenzó a mirarlo fijamente, o más exactamente, a su vento. Cualquier tipo de sigilo y discreción fue completamente desechado, parecía incluso babear. Esa reacción, podría ser, ella quería tener algo de su vento. Prácticamente podría ignorarla y evitar una confrontación, pero esa cara que estaba haciendo era demasiado adorable. Desencadenó un sentimiento nostálgico, incluso si no sabía por qué. Podría estar disparándose en el pie con esto, pero... puedes tener algunos si quieres. Hay mucho para nosotros dos. Toujo Koneko dudó por un momento, pero al final, terminó acercándose a él. Y aún así, ella fue muy cautelosa, acercándose a él lentamente como si fuera a atacarla en cualquier momento. Shirou solo sacó un par de palillos de repuesto y los dejó a su lado antes de concentrarse nuevamente en su almuerzo. Él hizo su oferta, y ahora dependía de ella aceptarla o no. La forma en que estaba siendo tan cautelosa estaba al borde del absurdo. Esos no parecían ser sus instintos advirtiéndole de una posible amenaza, o al menos había más que eso. Pero no era psicólogo, ni sabía mucho sobre esta criatura, por lo que solo podía hacer suposiciones. La niña finalmente tomó los palillos, y después de inspeccionar en busca de algo sospechoso, cavó en el vento de Shirou. Después de mirar la comida durante unos segundos, lentamente se la puso en la boca. Después de saborearlo, todo su cuerpo hizo una mueca. Sus ojos se abrieron y ella, ronroneaba. Por alguna razón, sonaba como un gato mientras terminaba de saborear y tragar el bocado. Shirou tuvo que hacer una doble toma en eso. ¿Era ella realmente una yokai? Pero su presencia era más oscura que la de los otros yokai malvados que encontró en la ciudad. Lo único que se acercó a ese perfil, ¿era ella una kitsune? ¿Un zorro malvado que se mezcla con los humanos tomando la apariencia de una niña y los manipula para obtener lo que quieren? No, eso podría convenirle, pero eso no parece aplicarse a las otras criaturas, y un zorro no suena como un gato. Dejando eso a un lado, se centró de nuevo en su almuerzo, pero... ¿eh? Su palillo golpeó el fondo del vento. Estaba seguro de que todavía había la mitad hace un momento, pero ahora no había ningún rastro de comida allí. Sus ojos se dirigieron a la niña a su lado. Ella estaba felizmente masticando lo poco que quedaba de su comida. Acaba de devorar toda la comida restante en su vento en unos segundos. Delicioso, ella murmuró descaradamente después de tragar. Incluso había algunos granos de arroz y salsa sobre sus mejillas. Suspiró derrotado. Tendría que aguantar hasta que terminaran las clases, ya que ya no tenía tiempo para visitar la cafetería. Déjame limpiar la comida en tu cara. No quieres aparecer en tu aula así, ¿verdad? Shirou sacó un pañuelo y se lo acercó a la cara. Koneko se estremeció y casi saltó, pero al final concedió. Amable senpai. Ahí tienes. Después de limpiarse la cara, Shirou envolvió su vento y se dispuso a ir a su aula. Pero antes de dar el primer paso, sintió un intenso resplandor en la espalda. Después de darse la vuelta, los ojos dorados se encontraron con los amarillos. Los dos se miraron el uno al otro por unos momentos sin mover un músculo. Era como si Koneko quisiera decir algo, pero estaba avergonzada de hacerlo. Y Shirou podía adivinar lo que quería. No me importa traer más de un vento de ahora en adelante. En ese momento, un fantasma de una sonrisa apareció en su rostro siempre estoico, y sus ojos brillaron de emoción. Si pasar un poco más de tiempo en su cocina cada mañana pudiera traer una sonrisa a la cara de esta niña, valdrá la pena. Incluso si supiera que algún día tendría que exterminarla. Las lecciones restantes del día transcurrieron sin ningún evento notable, como de costumbre, y Shirou se fue directamente a casa. Cualquiera pedía ayuda, y su cuerpo comenzaba a exigir un poco de descanso. Mientras tanto, los miembros de la ORC se reunieron en el antiguo edificio cerca del edificio de la escuela secundaria. La habitación que siempre usaban era bastante sombría, iluminada por velas y un círculo mágico dibujado en el centro. La habitación tenía un escritorio utilizado por el presidente del club, un par de cómodos sofás a ambos lados de una mesa, una pequeña cocina en una esquina y una ducha. Issei siempre se preguntaba por qué tenían una ducha de todas las cosas en la habitación de su club, pero al parecer, Rias la usaba con bastante frecuencia.
Él y Asia estaban sentados en el mismo sofá, con Koneko sentado en el otro comiendo algunas galletas. Kiba estaba de pie junto a la puerta, su espada ya atada a su cinturón, Akeno estaba haciendo té en la cocina y Rias estaba sentada en su escritorio. A diferencia de un día normal, no estaban hablando de su trabajo como diablos, ya que no iban a asistir a ninguna llamada esta noche, ni Asia iba a manejar panfletos por la ciudad. Hoy, iban a cazar un demonio callejero, y uno peligroso en eso. Estaban esperando a los otros demonios en la escuela, por lo que Issei y Asia se presentarían a ellos y comenzarían a planear una estrategia para asaltar el escondite del callejero. Vaya, parece que estás de buen humor, Koneko-chan. ¿Te pasó algo bueno hoy? Akeno habló mientras dejaba 3 tazas de té verde sobre la mesa. Mientras que Issei y Asia lo necesitaban para calmar sus nervios, Koneko solo quería que acompañara las galletas. Emiya-senpai compartió su deliciosa comida conmigo. Ella respondió sin comprender entre bocados. Todos la miraron sorprendidos. Incluso Asia, el miembro más reciente del club, podía notar que estaba de buen humor independientemente de su rostro estoico. Era como un niño que recibió un juguete nuevo para Navidad. Pero Akeno y Rias se sorprendieron por una razón diferente. Omi, pensé que lo ibas a ver desde lejos, no a acercarte a él así. ¿No te dio una sensación de peligro? El olor de su comida era irresistible. Y la sensación desapareció una vez que me acerqué. No había rastro de vergüenza en su rostro. Bueno, todos estuvieron de acuerdo en que la ternura de Koneko podría hacer que la gente abandone la hostilidad. Sin embargo, el hecho de que bajara la guardia cerca de alguien que apenas conocía era extraño. Sus habilidades culinarias son mejores que las de Rias-senpai. La ceja del diablo de sangre pura se torció ante esa audaz declaración, y los demás no pudieron evitar sudar. Yo seré el juez de eso. Pero de todos modos, mientras estamos en eso, ¿tuvo algún desliz? Bueno, la conferencia de Pervert Senpai sobre cosas pervertidas no lo desanimó tanto. Oye. Lo estaba iluminando en forma de tetas. Issei fue completamente ignorado por los otros miembros. E incluso trató de darle algo de sentido a Pervert Senpai, pero fue un esfuerzo inútil. Aparte de eso, era solo un amable senpai. Así que no obtuviste ninguna evidencia de que él fuera consciente del mundo sobrenatural, ¿verdad? Supongo que era de esperar. Koneko negó con la cabeza. Prometió traer más comida mañana. Oh, Koneko está creciendo tan rápido. Los ojos de Akeno se volvieron hacia Asia, con una sonrisa burlona en su rostro. Deberías aprender de ella, Asia. Ambas chicas inclinaron la cabeza confundidas, las implicaciones de su broma habían pasado por encima de sus cabezas, haciendo que la reina hiciera pucheros. Espera. ¿Qué pasa si ese tipo está tratando de hacerle algo malo a Koneko-chan? Quien realmente recibió el mensaje fue Issei, pero fue rápidamente derribado por el albino. Emiya-senpai no tiene pensamientos pervertidos. Rechazó la oferta de Pervert Senpai de unirse al trío pervertido. Las cosas pervertidas no están permitidas. Por segunda vez ese día, Issei sintió un puñetazo metafórico en el estómago. Incluso Asia no podía defenderlo en esto. Eso también le hizo recordar su conversación con el adolescente de ojos dorados, y descartó esa opción a regañadientes. La conversación tenía que terminar allí cuando alguien estaba llamando a la puerta. Oh, están aquí. Kiba abrió la puerta y un grupo de personas entró silenciosamente en la habitación. Perdón por la espera, Rias. Tuvimos que terminar el papeleo de hoy en el registro de tiempo antes de venir aquí. Asia y Issei parpadearon un par de veces después de reconocer a todas estas personas. Kaichou y el consejo estudiantil. Espera, ¿esto significa? Sí, son el otro grupo de demonios en esta escuela. En realidad, el apellido de Sona no es Shitori, sino Citri. En otras palabras, ella es la heredera de la casa Citri, uno de los 72 pilares que sobrevivieron hasta nuestros días como la casa Gremori. La casa Gremori controla esta ciudad durante la noche, pero eso cambia durante el día, cuando la ciudad está controlada por la casa Citri. Así es como se organiza nuestro horario. Rias supuso la información básica para ellos, pero en lugar de despejar sus dudas, eso los dejó aún más sorprendidos. Así que Rias-senpai no te habló de nosotros, ¿eh? Incluso si gracias a nosotros pueden tener una vida escolar regular. Sone se levantó las gafas después de escuchar el comentario de Sagi. Eso es porque así es como deberían ser las cosas.
Todavía no estaban destinados a conocerse, pero estas son circunstancias extraordinarias. Además, como tú, se habían reencarnado recientemente. Ahora, preséntate adecuadamente, Sagi. Sí, mi nombre es Genshiro Sagi. Estoy en el segundo año y soy el peón de Kaichou. Los ojos de Issei se abrieron de sorpresa. Oh. Eres el mismo año que yo, y también eres un peón. Contrariamente a la emoción de Issei de encontrarse con otro demonio reencarnado con la misma pieza malvada, Sagi hizo una mueca. Mi orgullo está realmente herido en este momento. Tú, un miembro del trío pervertido, un peón como yo. Una vena apareció en la sien de Issei. ¿Qué dijiste? ¿Quieres venir a mí, Incluso si me veo así, tomé 4 peones para reencarnarme. Incluso si me reencarné recientemente, no perderé ante alguien como tú. Se estaba burlando de Issei, pero solo una mirada de Sona lo congeló en su lugar. Eso es suficiente, Sagi. Ayer con Emilia-kun, y ahora con Youdou-san. Tal vez tenga que disciplinarte para que no nos avergüences durante una reunión importante. La sangre de la rubia se enfrió después de escuchar eso. Luego miró a Issei. Además, Youdou-san aquí tomó las 8 piezas para reencarnarse, así que en esos términos, él es superior a ti. Él es el dueño de un equipo sagrado de clase Longinus, el Boosted Gear. ¿Qué? ¿Quieres decir que este pervertido es el emperador dragón rojo de esta generación? Issei no pudo evitar sentirse incómodo. Todo el consejo estudiantil ahora lo miraba con curiosidad escrita en sus rostros. Se sentía como un animal de zoológico. La mirada de Sona se volvió de nuevo hacia su peón. Sagi. Sí. Vamos a llevarnos bien. Extendió la mano a regañadientes. Sí, llevémonos todos bien. Asia tomó su mano tímidamente, y la expresión de Sagi cambió por completo. Si es Asia, con gusto me llevaré bien contigo. Issei apretó los dientes. Era muy amable con la linda chica, pero era un pan cuando hablaba con él. Tomó la mano de Sagi y la apretó con fuerza mientras hablaba con una sonrisa falsa. Por favor, cuídame también, Sagi-kun. Pero si pones un dedo en Asia, te mataré. Sagi luego respondió de la misma manera, apretando aún más fuerte la mano de Issei con otra sonrisa falsa. Sí. Vamos a llevarnos bien, Youdou-kun. ¿Quieres la belleza rubia solo para ti? Eres un sádico. Hombres, merecen un castigo divino, maldito pervertido. Mientras intercambiaban insultos, sus amos suspiraron de frustración. Tienes que estar pasando por un momento difícil con él. De vuelta a ti. Pero, en cualquier caso, esto debería ser suficiente para las presentaciones. Comencemos a planificar la operación de hoy. La cortina de la noche cayó sobre la ciudad de Kuo, y con eso, las bestias salieron a las calles en busca del asesino. Ahora que sabían cómo se veía, era solo cuestión de tiempo encontrarlo. 2 quimeras caminaban por las calles solitarias mientras los familiares más pequeños exploraban las casas circundantes. ¿Crees que podemos capturarlo? Uno de ellos, un hombre bestia que parecía haber sido modificado para que se pareciera más a un guepardo en lugar de su apariencia original de hombre lobo, le preguntó al otro. Un hombre lagarto que parecía tener un exoesqueleto similar al de un escarabajo sobre sus escamas, respondió con confianza. Por supuesto. Puede ser hábil con el arco, pero podemos abrumarlo a corta distancia. ¿Quién hubiera pensado que el llamado asesino era un adolescente de secundaria? Una vez que lo capturemos, el maestro nos dará una generosa recompensa. Jo. Este maestro tuyo suena como una buena persona. ¿Me contarías más sobre él? Una tercera voz inesperada acompañada de un sentimiento realmente aterrador puso a las 2 bestias en alerta. Después de darse la vuelta, sus ojos se encontraron con un adolescente solitario que estaba a 10 metros de ellos. Llevaba un chándal blanco y negro y zapatillas a juego. Pero lo que les puso tensos fue su apariencia. Él era el asesino. Mientras que el guepardo lobo era cauteloso, la hostilidad del hombre lagarto aumentó. Así que viniste a nosotros. ¿Eso hace que nuestro trabajo sea más fácil? La bestia estaba a punto de arrojarse sobre el adolescente, pero antes de que pudiera dar un paso, 3 llaves negras atravesaron su cuerpo. Cerebro, cuello y corazón. Murió instantáneamente, su cuerpo golpeó el suelo como un saco de papas. Vaya. Culpa mía. Tu amigo estaba tan emocionado que tuve que calmarlo. Los ojos dorados de Shirou luego se posan en la otra quimera.
Sacó más llaves negras de una de sus mangas, y su intención asesina se volvió abrumadora. ¿Ahora, qué vas a hacer? En este punto, el cuerpo del hombre lobo temblaba tanto que tenía problemas para permanecer de pie. Si su cara no estuviera cubierta de piel, su cara estaría completamente pálida. La intención de matar de los chicos no coincidía con su apariencia. Se sentía más como si el hombre bestia estuviera parado frente a un monstruo a leguas por encima de él. ¿Fue esto lo que alguien sintió frente a un dragón? No, el sentimiento era mucho más malvado. ¿Un mal nacido de la humanidad? Perdón por el problema, señor, volveré ahora. En cualquier caso, la quimera se dio la vuelta y se escapó. Sabía que iba a morir con seguridad si se quedaba allí frente a ese humano. No, frente a ese monstruo. La increíble velocidad que obtuvo después de varias modificaciones en su cuerpo, que estaba destinado a ser utilizado para cerrar rápidamente la distancia entre él y el asesino, irónicamente se estaba utilizando para poner toda la distancia entre ellos. Incluso si ese chico emitía un aura aterradora, seguía siendo humano. No hay forma de que pueda atraparlo. ¿Qué? Pero ese pensamiento se demostró erróneo, ya que podía ver al asesino justo detrás de él. El chico de ojos dorados saltaba de techo en techo a una velocidad sobrehumana. Incluso si no era tan rápido como el hombre bestia, estaba rastreando fácilmente a la bestia, usando atajos para cerrar la distancia cuando llegaba demasiado lejos. Pero la quimera no prestó atención. Siguió corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron, un destino en su mente. Si lograba atraer al asesino a la guarida de su amo, él y las otras quimeras podrían abrumarlo con su número. Así que corrió sin mirar atrás. La persecución duró unos minutos que se volvieron eternos para la bestia, pero finalmente llegó a la fábrica abandonada. La euforía era evidente en los rasgos de la bestia cuando atravesó una de las ventanas de la fábrica. Pero justo cuando su cuerpo rompió el vidrio, la bestia soltó un gemido de dolor cuando varias espadas atravesaron su espalda. Cayó débil al suelo, su cuerpo carecía de la fuerza para levantarse de nuevo. Estaba tan cerca, pero al mismo tiempo, tan lejos. El asesino cayó sobre la bestia, perforando su cabeza con su espada gemela negra para sacarla de su miseria. Shirou luego echó un vistazo a su entorno. En el momento en que entró en el lugar, sintió una atmósfera realmente densa y siniestra. Simplemente confirmó que este era el lugar, ya que este sentimiento era el mismo que el taller de un mago. El lugar estaba completamente oscuro, excepto por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana rota. Incluso con sus ojos reforzados, apenas podía distinguir la maquinaria oxidada de la fábrica. Pero afortunadamente, no tuvo que buscar, ya que un tipo con bata de médico salió de lo que tenía que ser un sótano secreto. Su apariencia era la de un anciano, y tenía una sonrisa realmente inquietante mientras miraba el cadáver a los pies de Shirou. La presencia oscura del anciano le dijo que no se enfrentaba a un humano, sino a una criatura bastante similar a las que asistían a la Academia Kuo. Parece que el experimento 87B completó su misión con su última fuerza. Qué lástima que no pueda recompensarlo con más ajustes para mejorarlo aún más. Sus ojos se posaron en Shirou y comenzaron a analizarlo. Es un placer conocerte, asesino. Supongo que eres uno de esos magos, pero esa magia tuya no parece ser de naturaleza demoníaca. ¿Podría ser una escuela de magia realmente especial? ¿O es uno de esos famosos engranajes sagrados? Una sonrisa tortuosa se extendió por el rostro del loco. En cualquier caso, serás un tema realmente valioso para mis experimentos. Así que te recomendaré que te rindas y vengas a mí en silencio. Te haré alcanzar alturas que nunca podrías soñar como humano. El ojo de Shirou se crispó. Incluso si este tipo no era humano, era el estereotipo de un mago inmoral. Ignorando esos términos desconocidos, se apartó del cadáver del hombre lobo y se preparó para la batalla. Tratar de darle algo de sentido sería una pérdida de tiempo. Esta cosa estaba completamente más allá de cualquier tipo de salvación. El anciano hizo una cara decepcionada. Así es como es, ¿eh? Bueno, tu cuerpo será suficiente entonces. Consíganlo, hijos míos. A sus órdenes, varias velas iluminaron la fábrica, revelando todas las criaturas grotescas que habían estado al acecho en las sombras, y las puertas de la fábrica estaban cerradas. Había de todo tipo, escondidos detrás de la maquinaria o aferrados a las paredes y al techo. Shirou estaba completamente rodeado y dejó de contarlos después de llegar a los 100.
Pero las bestias no lo atacaron de inmediato. Algo los detenía. No solo la intención asesina que Shirou estaba liberando, sino también el hecho de que no se enfrentaba en lo más mínimo a la situación en la que se encontraba. Antes de que empecemos a matarnos unos a otros, te haré una pregunta. Mientras hablaba, Bakuya se proyectó en su mano derecha para acompañar al Kansou en la otra. ¿De verdad crees que no pude matar esa cosa antes de que llegara a este lugar? Más espadas comenzaron a aparecer flotando sobre él mientras dejaba que la ominosa realización se asentara en sus mentes. Las espadas sagradas y antimonstruo apuntaron a las criaturas, causando que algunas de ellas entraran en pánico. Incluso la expresión de su maestro se convirtió en una de cautela. Eso era correcto. Podría haber matado fácilmente al hombre bestia antes de que llegara aquí, pero decidió no hacerlo, y esa cosa terminó destrozando la guarida de su amo. No habían atrapado al asesino. Estaban atrapados con el asesino. ¿Están todos listos? Rías preguntó en otra ocasión, y todos los miembros de su nobleza asintieron. Lo mismo se aplica a Sona y su nobleza. Ambos grupos ya estaban llegando a la guarida del diablo callejero, y la tensión comenzaba a llenar la atmósfera. Su formación fue bastante simple. Los dos alfiles de Sona, Anaka y Momo y Kusaka Reya, y uno de sus peones, Nimura Ruruko, se quedarían afuera en caso de que el extraviado o cualquiera de sus secuaces intentara escapar. Los otros miembros pasarían a la ofensiva, con ambos reyes y sus reinas permaneciendo en la retaguardia con Asia para proporcionar apoyo de largo alcance. Issei apoyó su mano sobre el hombro de Asia para tranquilizarla. Ella era la nerviosa más visible del grupo, ya que esta era su primera misión de caza. No tienes que preocuparte, Asia. Todo va a terminar bien. Con todos aquí, dudo que ese tipo tenga alguna posibilidad. Y te protegeré. Issei-san, yo también haré lo mejor que pueda. El tierno momento fue interrumpido cuando todo el grupo se detuvo repentinamente una vez que la fábrica abandonada apareció a la vista. ¿Pasa algo, Yuto? Kiba, que estaba al frente, entrecerró los ojos. Veo luz que viene del interior del edificio. Eso puso a todos en alerta, pero en ese momento, los oídos de Koneko se crisparon. ¿Explosiones? ¿Hay una batalla adentro? Después de escuchar eso, corrieron al edificio, solo para descubrir que las palabras de Koneko eran el eufemismo del año. ¿Qué diablos está pasando allí? Sagi expresó los pensamientos de todos. Sonidos de explosiones, gritos llenos de agonía y carne desgarrada, vinieron desde el interior del edificio. Todo el edificio parecía sacudido por las explosiones. No hubo una batalla dentro del edificio. Había toda una guerra que se libraba allí. Un lado debe ser el callejero que usa el lugar como su guarida, Friedrich Steiner y sus secuaces. Pero entonces, ¿quién era el otro lado? Lo primero que me vino a la mente fue el misterioso asesino, pero eso era difícil de creer. El asesino era solo una persona, pero los sonidos de la batalla similar a una tormenta que tenía lugar dentro del edificio insinuaban que en realidad había dos ejércitos involucrados. Entonces, ¿otro demonio callejero estaba invadiendo su territorio y luchando con Steiner, o un grupo de exorcistas vino a cazarlo? Solo había una forma de averiguarlo. Rías volvió sus ojos hacia su único caballero, y él asintió antes de intentar abrir las puertas, su otra mano apoyada en el mango de su espada. Parece estar sellado, ¿debería cortarlo? No. Déjamelo a mí. Kiba se hizo a un lado, y Koneko preparó su puñetazo cubierto con un guante de kickboxing. Pero, se detuvo a mitad de la oscilación, sus agudos sentidos habían captado algo. Algo viene. Sal por la puerta. Su advertencia apenas llegó a tiempo, pero todos lograron hacerse a un lado antes de que las puertas de la fábrica se abrieran de golpe y algo aterrizara frente a ellos. Todos hicieron una mueca ante la vista. Asumieron que era uno de los secuaces de Steiner, pero se redujo a un montón de carne irreconocible con varias espadas perforándolo. La sensación ominosa que desprendían esas espadas ya era alarmante, pero lo que realmente los asustó fue la vista que esperaba al otro lado de la puerta. De ninguna manera. ¡Oh, Dios! Issei y Sagi se llevaron las manos a la boca para evitar vomitar, y Asia estaba tan sorprendida que ignoró el dolor que recibió al mencionar al dios bíblico. La reacción de los otros demonios fue similar en varios grados. Los cadáveres y los trozos de carne soplados estaban por todas partes, y la sangre comenzaba a formar charcos en los varios cráteres alrededor del lugar.
Todos los cuerpos fueron perforados por al menos una espada, y casi toda la maquinaria se convirtió en escombros. Era un espectáculo que avergonzaría a cualquier película de terror. Y en el centro de un paisaje tan horrible, un rugido inhumano sacudió todo el lugar. La cosa en medio de la tierra de la muerte ya no podía llamarse demonio. Lo que quedaba del callejero conocido como Friedrich Steiner era ahora una espantosa pila de músculo y carne. Innumerables cuchillas perforaban su cuerpo, sus auras sagradas o siniestros intentaban purificarlo y consumirlo. Pero la regeneración de alta velocidad de Steiner fue capaz de mantenerse al día con ellos. Eso solo confirmó que el hombre experimentó con su propio cuerpo para, en sus palabras, alcanzar la perfección. Pero fue esa regeneración la que lo convirtió en esta abominación. Estaba siendo dañado tan rápido que su regeneración se salió de control. Déjame aplastarte ya, pequeño gusano. El loco balanceó frenéticamente sus brazos de gran tamaño y de dientes. El suelo estaba agrietado, cuerpos sin vida y escombros volados por la onda expansiva. Pero la abominación no logró alcanzar su objetivo. Alrededor de su enorme cuerpo, bailando entre sus brazos e incluso algunos tentáculos que crecían de él, había un adolescente familiar de cabello castaño, empuñando un par de espadas yin-yang. El falso conserje. Meguri tuvo que cubrir la boca de Sagi para que no diera su posición, y Koneko hizo lo mismo con Issei. Continuaron viendo la pelea poco realista frente a ellos, sus mentes aún procesaban que Emi Yashiro era en realidad la cazadora. Incluso si lo sospechaban, seguía siendo una revelación impactante, aún más después de ver la expresión fría y sin emociones en su rostro. Maldito seas. Shirou evitó por poco ser convertido en una pegatina roja por uno de los brazos de Steiner, y luego saltó sobre ella para correr hacia la cabeza de la abominación. Kansou y Bakuya cortaron rápidamente todos los tentáculos que intentaron frenarlo. Después de llegar a su cima, Shirou apuñaló su cabeza atrofiada con sus espadas gemelas. La abominación dejó escapar un grito de dolor, pero parecía que esto no era suficiente para matarla. Traceón. Bombeó una gran cantidad de energía mágica en las cuchillas casadas, que a su vez se extendió a todas las otras copias apuñaladas alrededor del cuerpo. Shirou saltó de la criatura, solo unos segundos antes de que todos los Kansous y Bakuyas estallaran y crecieran el doble de su tamaño original. El cuerpo de la abominación fue desgarrado de adentro hacia afuera, la sangre brotaba de sus heridas como fuentes. Pero, aún así, ¿todavía estás pateando? Es inútil. Un humano insignificante como tú no puede matar a un ser superior como yo. Soy inmortal. Entonces, solo tengo que volarte para que no quede rastro. Dicho esto, un enorme arco negro apareció en su mano izquierda, mientras que una ominosa espada plateada apareció en su otra mano. La espada fue cargada en el arco, su apariencia cambió para tomar una forma más aerodinámica a medida que tiraba de la cuerda. Cuando la energía mágica comenzó a llenar la espada maldita, su aura malévola se extendió por todo el lugar, enviando escalofríos por la columna vertebral de la abominación. Mo. Espera. Redentor. Con su verdadero nombre convocado, Shirou soltó la cuerda del arco y el fantasma roto golpeó el cuadrado de abominación en su pecho. La explosión resultante voló parte del techo y convirtió la abominación y todos los cadáveres a su alrededor en polvo. Lo único que quedaba era un agujero humeante en el suelo, que probablemente conducía al sótano secreto, donde ese loco realizaba sus experimentos inhumanos. Shirou bajó su arco, el arma se desvaneció en motas de luz junto a todas las espadas esparcidas por el lugar. La tierra de la muerte estaba ahora en silencio sepulcral. Luego se volvió para mirar la entrada, su expresión volvió a la habitual. Incluso si se estaban escondiendo ahora, notó las presencias oscuras que llegaron al lugar mientras estaba limpiando. ¿El público necesita palomitas de maíz para disfrutar aún más del espectáculo? Después de escuchar su voz llena de sarcasmo, los demonios no tuvieron más remedio que enfrentarlo. Shirou no se sorprendió de que fueran las mismas criaturas que asistían a la Academia Kuo. Los demonios lo observaron de cerca, sus cuerpos tensos a pesar de no sentir ninguna intención hostil del adolescente de cabello castaño. La figura en medio de la tierra de la muerte hizo que sus instintos gritaran peligrosos en sus mentes. El aire en el lugar estaba cargado de tensión y podía cortarse con un cuchillo. Bueno, Shirou decidió hablar primero, ya que no parecía que no fueran a hacer su movimiento pronto. ¿A qué soy dueño de esta visita?
No viniste aquí para vengar esa cosa y su ejército, ¿verdad? Rías y Sona dieron un paso adelante. Como reyes de sus noblezas, era su deber hacer la negociación. El heredero de la casa de Mori fue quien respondió a la pregunta de Shirou. No. En realidad, vinimos aquí para cazar a ese callejero. Pero parece que nos ganaste, Emilia-san. O debería llamarte Slayer-san. Interrogación de cierre. No dejó que se viera nada de su angustia mientras hablaba con la dignidad de un demonio de clase alta, con una sonrisa de confianza en su rostro. No estoy familiarizado con ese título. Pero como esa cosa me llamó así, supongo que así es como me llaman las criaturas de esta ciudad. Solo para estar seguro, fue el turno de Sona de preguntar entonces. ¿Eres tú el que ha estado matando criaturas sobrenaturales durante las últimas semanas? Eso es correcto. ¿Tienes alguna objeción al respecto? Esa era una pregunta simple, pero tenían la sensación de que una respuesta afirmativa haría que el número de cadáveres en el lugar aumentara. Eso dependerá de tus razones para hacer eso, Emilia-kun. Bueno, no esperarás que deje que esas criaturas maten a personas inocentes indiscriminadamente, ¿verdad? Pensé que ustedes no son ese tipo de criatura. Pero podría tener que cambiar mis pensamientos si permites esas acciones. Un ceño fruncido apareció en las facciones de Sona. La forma en que hablaba, ¿podría ser que no sabía que eran demonios? Tus suposiciones son correctas, Emilia-kun. Tenemos una relación mutuamente beneficiosa con los humanos. Shirou la miró por un momento, pero no pudo encontrar ningún rastro de engaño en sus palabras. Ya veo. Eso es un alivio. Las cosas no tendrán que ponerse violentas entonces. Esas palabras aliviaron a los demonios, pero al mismo tiempo, la forma en que no se enfrentó en lo más mínimo ante la perspectiva de tomarlos todos a la vez fue un mal presagio. Ahora, ¿podrías decirnos a qué facción sirves, Emilia-san? Rías van al grano. Incluso si parecía que prefería hablar las cosas civilmente, las posibilidades de tener que luchar contra él seguirían presentes hasta que confirmaran que no trabajaba para una facción enemiga. Shirou levantó una ceja ante esa pregunta. De todas las cosas que ella podría haberle preguntado, no estaba seguro de si las tres ramas de la asociación Magus existían en este mundo todavía regido por las leyes del misterio, pero eso es lo único que le vino a la mente cuando hablaba de una facción. ¿Una facción? Pozo, no sirvo a ninguna facción. Puedes pensar en mí como un mago solitario. Este fue el turno de Sona y Rías de levantar una ceja. Una vez más, parecía que no estaba entendiendo de qué estaban hablando. Y no han escuchado la palabra mago en sus vidas. Así que no sirves a la Santa Iglesia o al Grigori, ¿verdad? Mantener una cara seria se hizo más difícil para Shirou a medida que avanzaba la conversación. Santa Iglesia, eso era algo con lo que estaba familiarizado, incluso si esa organización aún no había sido creada durante su primera vida. Pero Grigori, nunca he oído hablar de eso. La diferencia entre su mundo original era más grande de lo que esperaba, y ocultar ese hecho no iba a ser una tarea fácil. Simplemente rezó para que esta cosa de Grigori fuera algo similar a la Santa Iglesia. Eso es correcto. No sirvo a ninguna de esas mafias, incluso si exterminar criaturas malvadas se alinea con sus objetivos. Sona se subió las gafas. Con eso resuelto, podrían comenzar a hablar las cosas. Entonces, dices que eres un mago, Emilia-kun. ¿De qué organización eres? Así que las facciones no tienen nada que ver con la organización de los magos. Shirou tuvo que evitar corregirlos sobre el término que usaban. No era un hechicero, pero, desde la perspectiva de este mundo, el mago más poderoso podía lograr cosas cercanas a la verdadera magia. Eso fue realmente problemático, pero, tal vez fue solo la semántica que entró en juego aquí, y simplemente se referían a cualquier usuario de magia de esa manera. No trabajo para ninguna organización. Fui autodidacta. Una verdad a medias, ya que fue su padre desde su primera vida quien le enseñó lo básico, pero el resto dependía de él. En otras palabras, eres un mago callejero que se estableció en nuestro territorio sin pedir nuestro permiso. Tenemos un problema aquí, Emilia-san. Shirou frunció el ceño. ¿Eh? ¿Tengo que pedirte permiso para vivir en una ciudad humana? Desde mi punto de vista, debería ser al revés. La tensión que llenaba la atmósfera se disparó. El mago promedio ya los habría llevado a la mesa de disección, pero decidió darles una oportunidad, ya que parecían estar fingiendo tener una vida humana. Pero, ¿qué es esto de pedir permiso?
¿Realmente se consideran dueños de la ciudad y tratan a su población como ganado? Eso es algo que no estaba permitiendo en su reloj. Tal como pensaba, estás tramando algo. ¿Qué es? ¿Trata de personas? ¿Experimentación como esa cosa? Espera un momento, Emilia-san. Rías lo detuvo justo antes de que se preparara para la batalla. Parece que no tienes idea de lo que somos, ¿verdad? Bueno, sé que eres una criatura inhumana que emite un aura realmente oscura. ¿Hay algo más? La pelirroja y su amiga de la infancia resistieron el impulso de hacer facepalm. Era de esperar de un mago que no tenía una enseñanza adecuada sobre el mundo sobrenatural, ya que al menos debería saber sobre los demonios, ya que la magia humana provenía de su poder demoníaco. Sin mencionar su desconocimiento de su condición como herederas de dos de los pilares restantes, y las hermanas de dos de los actuales reyes demonio. Explicar lo que somos tomaría demasiado tiempo, así que iré al grano. Sona comenzó a explicar con una pose que le era algo familiar. Esta ciudad ha sido propiedad de nuestra especie durante muchos años, y ahora nuestras familias son las que la controlan. No debería haber problemas para que vivas aquí siempre y cuando no causes problemas, Emilia-kun. Sin embargo, tenemos que registrarlo como alguien consciente de lo sobrenatural y discutir los términos para una convivencia adecuada. Pero creo que este no es el lugar, ni el momento para ese tipo de negociación. Shirou se tomó un momento para pensar su respuesta, segundos que se volvieron eternos para los demonios. Pero al final, concedió. Muy bien. Yo también creo que es mejor dar por terminada la noche y dejar las negociaciones para mañana. Pero antes de eso, me quedaré para limpiar este desastre. Eso no será necesario. Puedes dejarnos eso a nosotros. Al ver su ceja levantada, Sona siguió explicando. Verás, eso, lo que sacaste fue se buscaba criminal de nuestra especie, por así decirlo. Se nos dio la tarea de exterminarlo, y tenemos que informar de su muerte. Las autoridades vendrán a comprobarlo, así que sería mejor si no estás cerca entonces. Ya veo. Entonces, me iré. Los veré mañana. Después de decir eso, salió del edificio casualmente. Ambos títulos nobiliarios, déjenlo caminar sin decirle una palabra. Una vez que Miss Yashiro estuvo fuera de la vista, todos dejaron salir el aire que habían estado sosteniendo inconscientemente. El falso conserje es en realidad el asesino. Sagi repitió como loro sin emociones, su mente todavía tenía problemas para juntar esas dos entidades. Lo sé, amigo, tengo problemas para creerlo también, Issei apoyó su mano sobre su compañero peón, su rostro aún en estado de shock. Esa fue la primera vez que esos dos no discutieron desde que se conocieron. Lo mismo podría decirse de todos los demás demonios, ya que toda la adrenalina abandonó sus cuerpos. Me alegro de que no tuviéramos que pelear con él, Meguri comentó, su mano todavía envuelta firmemente alrededor del mango de su katana. No creo que pueda decidirme a pelear con él. Quiero decir, se parecía más a una máquina de matar mientras mataba a ese tipo. Los otros demonios de la nobleza Sikri estuvieron de acuerdo con ella, a excepción de Sagi. Espera, ¿no crees que pueda vencernos, verdad? Quiero decir, sí, fue Doom Slayer completo allí, pero no puede derrotarnos a todos, y mucho menos si Kaichou y Ria Senpai están luchando juntos, ¿verdad? Tal vez nuestros números harían que la balanza de la batalla se inclinara hacia nuestro lado, pero no estoy tan seguro de poder vencerlo sin ninguna pérdida. La sangre drenó de su rostro al escuchar las palabras de Sona. La cosa es que acaba de exterminar a uno de los demonios callejeros más peligrosos sin sudar. Tuvimos la suerte de que accediera a hablar las cosas de una manera pacífica. Pero por ahora, debemos centrarnos en limpiar este desastre antes de que el olor llegue a la ciudad. Sus ojos se volvieron hacia su reina. Tsubaki, llama al sirviente del archiduque mientras quemamos los cadáveres. Ella asintió con la cabeza a la orden de su maestro y salió del edificio, un círculo mágico para fines de comunicación ya estaba en su oído. Aparte de los cadáveres, ¿cómo explicamos los agujeros en el techo y el piso? Rías preguntó mientras comenzaba a prender fuego a los cadáveres más cercanos. Podemos decir que Akeno y tú te pasaste un poco por la borda. Dicha reina parecía estar de acuerdo con ella. Esa cosa parecía lo suficientemente dura como para soportar mis ataques. Me hubiera gustado escuchar sus gritos llenos de agonía después de ser alcanzado por mi rayo, pero debo decir que Miss Yakun hizo un buen trabajo torturando esa cosa con todas esas espadas. Tal vez podamos compartir algunos consejos.
En contraste con todos los otros demonios, ella estaba radiante mientras quemaba los pedazos de carne y órganos desgarrados. Asia, no la escuches. Te corromperás. Issei cubrió los oídos de Asia para proteger su inocencia. Incluso Rías, su amiga más cercana, se pellizcó el puente de la nariz. Por supuesto que estarás pensando en algo así como en una situación como, en cualquier caso, para el caso, la presencia de Asia aquí también puede explicar por qué cualquiera de nosotros tiene un solo rasguño, pero aún así. Sus ojos volvieron a mirar el enorme agujero en el suelo. Todas esas espadas, no creo que sea solo una especie de magia, ¿crees que realmente tiene un equipo sagrado? Eso sigue siendo una posibilidad. Pero, ¿qué tipo de equipo sagrado permite al usuario crear espadas sagradas y demoníacas por igual, y mucho menos crear un arco también y convertir una espada en una flecha? ¿Quizás un Longinus que aún no se ha descubierto? Sona miró a su amiga de la infancia. Ella sabía muy bien lo que su amiga estaba pensando mientras hacía esa cara. Rías, ¿estás pensando en pedirle que se una a tu nobleza? Bueno, ¿viste esa cosa? Sus capacidades regenerativas eran bastante notables, y simplemente lo hizo estallar con un ataque. Eso es exactamente lo que necesito. O podría ser, ¿tenías tus ojos puestos en él, Sona? Es cierto que lo invitó a unirse al consejo estudiantil. Pero quería conocerlo mejor antes de siquiera mencionar mi identidad como demonio. Supongo que ese tipo de enfoque te conviene más. Pero a diferencia de ti, el tiempo no está de mi lado. Sí, Sona decidió dejar la conversación allí. Conocía muy bien la situación en la que se encontraba su amiga, por lo que podía entender por qué quería apresurar las cosas, incluso si no estaba de acuerdo con eso. Continuaron limpiando el desorden, pero en ese momento, nadie notó la cara rígida de Koneko. Amable senpai era en realidad un senpai sin corazón, al igual que Nee-san. Llegó el día siguiente, y Shirou se encontró mirando el reloj sobre la pizarra del aula. Esta fue la primera vez que las lecciones parecían más largas de lo habitual desde su perspectiva. Sabía que esto era inevitable. El día en el que tendría que enfrentarse a las criaturas sobrenaturales que asisten a esta academia. Pero no esperaba que fuera tan pronto. La confrontación de ayer dejó en claro que casi todo su conocimiento sobre el mundo iluminado por la luna no se aplicaba a este mundo extraño. Estaba claramente en desventaja. Las negociaciones no eran su fuerte precisamente, y no tenía otra fuente de información para contrastar lo que le decían. Y a juzgar por la forma en que Sona y Rías actuaron, probablemente eran figuras importantes, al menos entre su especie, por lo que hacer que todos desaparecieran en circunstancias misteriosas no era una buena opción. Sin mencionar que no podía permitirse una pelea en medio de la escuela. Demasiados testigos, no podía realizar ningún hechizo relacionado con la manipulación de la memoria, y no sabía si estas organizaciones de magos tenían la misma política sobre los testigos que la Torre del Reloj. En resumen, tendrá que jugar bien sus cartas si quiere evitar un lío realmente malo. Sonó la campana que anunciaba el final de la última lección del día, y después de que el maestro despidió a la clase, todos los estudiantes empacaron sus cosas para irse a casa o asistir a sus respectivos clubes. Shirou también empacó sus cosas, pero permaneció en su escritorio. Tal como esperaba, las dos criaturas en su aula no tardaron en acercarse a él. Buchou me dijo que te llevara al viejo edificio, Emiya-san. Ella y Kaichou estaremos allí para las negociaciones y esas cosas. Issei habló con firmeza, pero Shirou pudo ver que desconfiaba de él. Hacia detrás de él parecía más o menos lo mismo. Era de esperar después de ver las secuelas de esa pelea. Su objetivo era terminar la pelea lo más rápido posible sin usar un poderoso fantasma noble para que la fábrica no fuera destruida al final, por lo que las cosas se pusieron bastante difíciles. Y habría usado armas anti-inmortales para matar esa cosa si no hubieran aparecido para presenciar la pelea, así que decidió guardarse eso para sí mismo. Ya veo. Lidera el camino entonces, Gyoudo-san. Ignorando los comentarios de los otros estudiantes, los tres adolescentes salieron del aula y se dirigieron al edificio de la vieja escuela. Hubo un silencio incómodo entre los tres. Mientras Shirou se preparaba mentalmente, Issei solo lanzó miradas rápidas al farsante, su mano izquierda se convirtió en un puño. Shirou supuso que estaba listo para convocar ese guantelete rojo en el momento en que hizo algo sospechoso. Asia, por otro lado. Bueno, parecía estar tratando de decirle algo, pero en el momento en que sus ojos se encontraron, se alejó de él.
Si tienes algo que decir, adelante, Argento-san. No te morderé. Sus palabras parecieron aliviarla, y finalmente reunió el coraje para hablar con él. Bueno. Solo quería decir que Koneko-san se veía muy feliz cuando le di ese evento que hiciste, o bueno, ya sabes, ella no era tan gruñona. Oh, cierto. Él cumplió su promesa a ella y trajo un bento para ella. Pero, con las cosas tan tensas, decidió darse lo mejor a Asia, que estaba más cerca de la niña. Entonces me alegro de que haya sido de su agrado. ¿Tú, cuáles son tus intenciones? Fue Issei quien hizo esa pregunta. Shirou levantó una ceja hacia él. ¿Mis intenciones con respecto a qué? Ese evento. ¿Por qué trajiste ese evento para Koneko-chan? Así que eso es lo que quieres saber. Su preocupación por ella parece genuina. Le prometí llevarle más comida, ya que parecía que le gustaba, y cumplí mi promesa. ¿Quién sabe? Tal vez pueda hacer que sonría. ¿Quieres hacerla sonreír? ¿Por qué? Preguntó, con incredulidad en todo su rostro. ¿Necesito una razón para ayudar a alguien? Me parece triste ver a una niña pequeña como ella haciendo una cara estoica como esa todo el tiempo. Issei continuó mirándolo con sospecha, pero ahora Asia no lo miraba como si fuera un monstruo aterrador. Creo que este es el lugar, ¿no? Las palabras de Shirou hicieron que Issei volviera a mirar al frente, y se dio cuenta de que ya estaban frente al edificio en cuestión. El lugar no tenía el aura ominosa que esperaba, e incluso si su aspecto exterior era el de un edificio que se iba a derrumbar en cualquier momento, su interior estaba bien cuidado. Los tres adolescentes llegaron a una habitación en el segundo piso e Issei llamó a la puerta. Buyou. Lo trajimos. Entra. La voz de Rias no tardó en llegar, y los tres entraron. En el momento en que puso un pie en la habitación, comenzó a evaluar a todas las personas allí y las posibles rutas de escape en caso de que la mierda golpeara el ventilador. Rias y Sona ya estaban sentados en uno de los sofás, y él asumió que se sentaría en el otro sofá al otro lado de la mesa. Akeno y Tsubaki estaban parados justo detrás de ellos como mujeres de la mano derecha. Kiba y Meguri estaban de pie a cada lado de la puerta, sus espadas ya listas, y Koneko estaba de pie en una de las esquinas de la habitación. Issei y Asia se unieron a la niña, dejándolo parado frente a los sofás. Como estos eran los cuarteles principales de la ORC, era de esperar que todos los miembros estuvieran presentes, mientras que Sona solo traía 2 miembros, los 2 más versados en combate. Los otros probablemente estaban haciendo cosas del consejo estudiantil. No notó ningún campo delimitado alrededor del edificio, pero al ver ese círculo mágico en el centro de la habitación, no los pasaría activando uno si las cosas van hacia el sur. Fue superado en número y tenían la ventaja del terreno, pero no fue la peor situación en la que ha estado. Habiendo analizado la situación, algo que tomó solo un segundo gracias a su ojo de la mente, abrió la boca. Supongo que ustedes están en cosas satanistas. ¿Cuántas cabras han muerto en esta habitación? Eso logró aliviar la tensión en la atmósfera, e incluso recibió una risa de Akeno. Tienes parte de razón, Emilia-kun. Ahora, por favor, siéntese. Hay muchos puntos que tenemos que cubrir. Hizo lo que Sona le dijo y se sentó en el sofá. Había una humeante taza de té verde frente a él, pero decidió ignorarla por el momento. Para empezar, supongo que deberíamos decirte qué somos exactamente. Dije que tenías parte de razón en tu suposición porque no es que seamos satanistas. Somos demonios. Justo después de que Kaichou dijera que un par de alas membranosas, como la de un murciélago, emergieron de la parte posterior de todos los regalos. Bueno, ese no parecía ser el caso con Issei y Asia. Rias debe haberlo notado mientras hablaba. Issei y Asia todavía tienen algunos problemas para controlar sus alas, pero son demonios como nosotros. Todavía son nuevos en esto. Ya veo. Bueno, sus teorías eran realmente correctas. Eso solo agregó otra diferencia entre esto y su mundo original. Llevaría algún tiempo acostumbrarse a pensar en criaturas humanoides cuando se menciona la palabra diablo o demonio. No es lo que tengo en mente cuando pienso en un demonio, pero eso explica ese aura ominosa tuya. Bueno, siento decepcionarte, Emilia-san. No somos como el demonio estereotipado con cuernos y cola que aparece en la Biblia. Pero continuando, como mi apellido sugiere, soy la heredera de la casa Gremori, uno de los 72 pilares restantes. Y mi nombre real es Sona Sitri, heredera de la casa Sitri, otro de los 72 pilares restantes.
Tal como les dijimos ayer, incluso si Japón está bajo el dominio de la facción Shinto, esta ciudad ha sido territorio del diablo durante años y actualmente es propiedad de nuestras familias. Entonces, como persona que es consciente del mundo sobrenatural, para poder vivir aquí, debe estar registrado y formar un contrato con nosotros. La palabra contrato hizo que la ceja de Shirou se contrajera. ¿De qué tipo de contrato estamos hablando? Sona se subió las gafas. Eso era más o menos un hábito de ella antes de una explicación. En circunstancias normales, un mago formaría un pacto con un solo demonio, una relación mutuamente beneficiosa de ese tipo. Pero, ese tipo de contrato está regulado por la organización del mago, por lo que esa opción no está disponible para un mago callejero como tú. Es por eso que proponemos un contrato regular, al igual que el que tenemos con los otros humanos conscientes de lo sobrenatural asistiendo a la escuela. ¿Sabes? Tú me rascas la espalda, y yo rasco la tuya, ese tipo de relación. No te diremos que luches contra nuestros enemigos, pero podemos pedirte algunos favores, y puedes pedirnos favores a cambio. Después de terminar su explicación, apareció un círculo mágico azul en su mano, y un momento después, apareció un papel en su mano. Ella deslizó lo que debía ser el contrato sobre la mesa, y él lo recogió y comenzó a leerlo. No había ninguna condición extraña, y los términos eran lo que acababa de decir. Sin embargo, la línea "no te pondrás del lado de los ángeles del cielo o los ángeles caídos de Grigori", llamó su atención. Esas cosas eran en realidad ficticias en su mundo anterior. Lo más probable es que la gente confundiera otras especies fantasmales. Y las personas que escucharon la voz del Señor o de uno de sus ángeles, como Juana de Arco, en la mayoría de los casos lo que escucharon fue en realidad la contrafuerza. Pero si los demonios en este mundo no fueran familiares creados por Salomón para vigilar el sentido común de la humanidad, no sería extraño que esas cosas realmente existieran en este mundo. Y eso también explicaba por qué le preguntaron si trabajaba para esas organizaciones. Luego utilizó el agarre estructural en el contrato. Este no era el contrato de Geas al que estaba acostumbrado, pero definitivamente tenía un hechizo. Siempre podía romper el contrato con Rule Breaker, pero antes de firmar algo, había muchas preguntas que tenía. Antes de poner mi letrero aquí, al menos me gustaría saber más sobre ustedes. Ya sabes, los demonios siempre son representados como los malos. No vas por ahí chupando almas humanas, ¿verdad? Ese podría haber sido el caso hace siglos, Emilia-san. Ahora era Rías quien explicaba las cosas, con una sonrisa irónica en su rostro. Pero nosotros, los demonios, nos hemos adaptado a los tiempos actuales. Ahora formamos contratos con humanos. Cumplimos sus deseos, y ellos nos pagan a cambio. El pago suele ser en efectivo, o a favor en caso de que el cliente esté en lo alto. Así que no tienes que preocuparte. Los demonios no son enemigos de la humanidad como dice la Biblia. Sin embargo, siempre hay excepciones, como el callejero que conociste ayer. Ya veo, bueno, no parece que estés mintiendo, pero esta puede ser solo tu versión de las cosas. Discúlpeme por ser cauteloso, pero no puedo firmar un contrato apresuradamente. Ese es un pensamiento sólido, Emilia-kun. Para el caso, siempre puedes preguntar a los otros humanos que habían firmado el contrato. Usted encontrará que no tenemos ningún negocio turbio como usted podría pensar. Por ejemplo, ¿conoces al capitán del tenis club? Bueno, es difícil extrañar al tipo sin cabeza que está a su alrededor a veces. Pero sí, los conozco a todos. Solo tenía que ver que estudiantes no trataban al tipo sin cabeza como una persona normal. Bien. Después de eso, podemos proceder a registrarlo. Pero, si quieres, hay una manera de omitir todos los procedimientos e incluso el contrato. Shirou parpadeó un par de veces ante las palabras de Rías, y casi todos los demás en la habitación la miraron sorprendidos. Solo Sona sabía con certeza lo que venía. Veo venir un pero. Bueno, por supuesto, todo tiene un precio cuando se trata de un demonio, Emilia-san. Pero no creo que sea un precio tan grande. Solo tienes que unirte a mi nobleza. Toda la habitación quedó en silencio, justo antes de que todos abrieran mucho los ojos. ¿Qué exclamación de cierre, interrogación de cierre? Vaya. Eres tan audaz, Buyou. Mirando sus reacciones, Shirou solo pudo levantar una ceja. ¿Podría por favor ampliar eso, Gremori-san? Por favor, llámame Rías. No me gusta que me llamen solo por mi apellido. Simplemente se encogió de hombros. Rías-san entonces.
Tampoco soy fanático de las formalidades, así que todos pueden llamarme Shirou. Pero volviendo al asunto, ¿qué es exactamente un título nobiliario? Bueno, tendremos que darte un poco de contexto antes de explicar eso. Sona tomó de nuevo el papel de hacer la explicación. Hace mucho tiempo, las tres facciones bíblicas, el cielo, dirigido por el dios abrahámico, el Grigori, dirigido por el ángel caído Azazel, y los demonios, dirigidos por los cuatro grandes reyes demonios, estaban en guerra constante. La guerra terminó con un alto el fuego debido a que el número de las tres partes se había reducido considerablemente. Y aún así, la tensión entre las tres facciones se puede cortar con un cuchillo. Solo necesitaría un brillo para reiniciar la guerra. En este punto, Shirou ya estaba bebiendo el té que le ofrecieron. Era realmente sabroso, pero eso también podría ser que sus estándares cuando se trataba de comida eran bastante bajos. Todo es un manjar comparado con lo que comió la mayor parte del tiempo durante su primera vida. Y a juzgar por cómo Akeno lo estaba mirando, ella debe ser la que preparó el té. Los diablos fueron los que tuvieron más pérdidas de los tres lados. No solo la población del diablo se redujo considerablemente, sino que incluso los cuatro rey demonio perecieron durante la guerra. Eso terminó llevando a una guerra civil entre demonios. El inframundo estaba dividido en dos campos. El lado que apoyó a los herederos de los reyes demonio, que querían continuar la guerra a pesar de las pérdidas, y el lado que quería la paz y, a su vez, derrocar a los conservadores reyes demonio. Esa guerra terminó con este último emergiendo victorioso, y cuatro demonios que no estaban relacionados con las líneas de sangre originales fueron coronados como reyes demonio. Sona bebió de su té para hidratar su garganta antes de reanudar la explicación. Con esas dos guerras, ya puedes imaginar que el número de demonios de sangre pura se redujo tanto que se podría decir que estábamos al borde de la extinción. Y la baja tasa de natalidad de nuestra especie no ayudó al asunto. Fue entonces, que a uno de los verdaderos rey demonio, a Juca Belcebú, se le ocurrió una solución, o más exactamente, la creó. Luego sacó una pieza de ajedrez de su bolsillo. Un caballero específicamente. El sistema de piezas malvadas. Nos permite reencarnar a los individuos de otras especies en demonios, y les da rasgos especiales dependiendo de qué pieza se usó. Como se puede deducir, se basó en el juego de ajedrez. Todos los demonios de sangre pura reciben un conjunto completo de piezas, excepto el rey, que está representado por ellos mismos, y los demonios que reencarnan son su nobleza y les sirven como su maestro. Por ejemplo, todos aquí, además de Rías y yo, somos demonios reencarnados. Shirou se tomó un momento para procesar toda esa información. Entonces, en otras palabras, ¿quieres que rechace mi humanidad y sea tu sirviente? Eso es correcto. Rías respondió como si eso fuera solo un asunto trivial. Harías un buen caballero junto a Yuto con ese poder tuyo. Lo cual, por cierto, ¿estás seguro de que no es un engranaje sagrado? Ese término otra vez. Lo siento, pero ¿qué es un engranaje sagrado? Sona avistado. Era como explicar todo desde el principio a un demonio recién reencarnado. Equipo sagrado. En resumen, son dispositivos creados por el dios bíblico que se distribuyen a los humanos para que puedan luchar contra lo sobrenatural. El proceso es completamente aleatorio, y una vez que el usuario muere, salta a otro. Se dice que las figuras más prominentes de la humanidad tenían uno. Sus ojos luego se volvieron hacia Issei. Kiba-san y Ryūdou-san aquí poseen engranajes sagrados. Ryūdou-san, ¿puedes mostrárselo? Oh, sí, convocó ese guantelete rojo que parecía una garra. Ese equipo sagrado se llama Boosted Gear, el guantelete del emperador dragón rojo. Le permite duplicar su poder infinitamente, hasta el punto de que se dice que es capaz de matar a un dios. Dios estúpido, esa explicación hizo que Shirou le acariciara la frente. Eso era el equivalente a dar un fantasma noble de alto rango a un civil. Ese fue un accidente esperando a suceder. Gracias por la explicación, pero no, mi magia no tiene nada que ver con un regalo de algún dios mezquino. ¿Y sobre la oferta? Me niego. Ni siquiera la dejó terminar su línea. Su respuesta fue corta y contundente. La expresión de Rías se convirtió en una de sorpresa. Desde su perspectiva, su oferta debe ser una ganga que todos aceptarían, pero desde la perspectiva de Shirou, era un no, y cualquier palabra podría convencerlo de lo contrario. Pero todo son ventajas. Vivirás más tiempo, serás más poderoso, si lo que te preocupa es la parte de servirme, no tienes que preocuparte. Como Gremori, te cuidaré como mi familia.
Lo juro por mi nombre como heredera de la casa Gremory. Ahora ella sonaba bastante desesperada, pero esto era algo que él no estaba haciendo, incluso si eso significaba no ayudarla. Mi respuesta sigue siendo un no. Mi corta vida y mi debilidad son lo que me hace humano, y no los estoy abandonando. Es porque sabemos que podemos morir en cualquier momento, que podemos apreciar todos los momentos preciosos de nuestras vidas. Y ciertamente no estoy haciendo ningún pacto que me quite la libertad. Esas palabras parecieron llevarla de regreso, mientras que todas las demás personas en la habitación hicieron expresiones pensativas. Pero Rías Gremory no se rindió todavía. ¿Qué pasa si hacemos una pequeña apuesta? Ten un pequeño combate con Yuto aquí. Si ganas, no insistiré más. Pero si pierdes, tendrás que unirte a mi nobleza sin ningún reparo. ¿Qué dices? Su propuesta hizo que todos los demás en la sala se quedaran sin aliento en estado de shock. Incluso Sona miró a su amiga de la infancia con cautela. Rías, estamos aquí para hablar las cosas pacíficamente. No puedes enemistarte con él solo porque no aceptó tu oferta. Es solo un combate amistoso, y no lo obligaré a aceptar la apuesta. Pero teniendo tanta confianza en tu humanidad, deberías tener problemas para aceptarla, ¿verdad, Shirou-san? Después de eso, todos los ojos en la habitación se posaron en él. Shirou se tomó un momento para pensar en sus opciones. Él podría muy bien ignorar su obvio intento de burlarse de él. El orgullo fue algo que tiró a la basura hace mucho tiempo. Pero si había algo de lo que se enorgullecía, era su sueño. Incluso si los humanos pudieran convertirse en monstruos horribles, todavía creía que los humanos y sus sueños podrían seguir brillando hasta que alcanzaran las estrellas. Y este mundo todavía atrapado en la era de los dioses parece haber olvidado ese hecho. Que la humanidad siempre seguirá avanzando, incluso dejando atrás a los dioses. Si no aceptaba esta apuesta, estaba seguro de que estos dos seguirían molestándolo para que se uniera a sus títulos nobiliarios. Bueno, al menos Sona parecía ser lo suficientemente sensata como para no preguntar lo mismo dos veces cuando sabía que su respuesta sería la misma. Pero con lo desesperada que parecía Rías, no se detendrá hasta que se salga con la suya. Él suspiró mientras ella se levantaba de su asiento. En ese momento, su expresión se volvió tan seria que todos los demás en la habitación se tensaron, sus ojos luego aterrizaron en Rías. Muy bien, aceptaré tu propuesta, Rías-san. Supongo que es hora de que alguien te enseñe por qué no debes tomar a la ligera a los humanos. Y con eso, todos terminaron detrás del edificio de la vieja escuela. Akeno y Tsubaki establecieron una barrera a su alrededor para que nadie se diera cuenta de la batalla, y los dos combatientes ya estaban uno frente al otro, una brecha de 10 metros entre ellos. Bueno, como este es un duelo de espadas, supongo que seré el árbitro. Meguri dio un paso adelante desde donde todos los demás demonios estarían viendo el partido. No puedo creer que estemos haciendo esto, Sona se pellizcó el puente de la nariz cuando vio a ambos combatientes desenvainar sus espadas. Solo tienes que relajarte y disfrutar del espectáculo, Sona. Rías, por otro lado, parecía entusiasmado. Sona ya podía decirle a su amiga que pensaba que ya había ganado la batalla, pero no estaba tan segura. Parece que todos los comentarios que el presidente del consejo estudiantil hizo ayer sobre la posible fuerza de combate de Shirou entraron por un oído y salieron por el otro. Mientras Kiba cayó en una postura tradicional con su espada europea, Shirou sacó una espada china negra del interior de su mochila escolar antes de tirarla a un lado. O más exactamente, eso fue lo que les hizo pensar, ya que lo proyectó cuando su mano estaba escondida dentro de la mochila escolar. Sabían que era capaz de sacar espadas y un arco, pero no sabían si había una condición para ello, ni sabían cuánto tiempo le llevó hacerlo. Esa incertidumbre podría muy bien condicionar esta batalla. Y seguramente no sabían que podía disparar las espadas sin arco, pero estaba seguro de que no necesitaría usar ese tipo de ataque para terminar el partido. Nunca pensé que estaría diciendo esto, pero ve por él, chico bonito. Issei estaba animando a su camarada, incluso si estaba haciendo una cara amarga mientras lo hacía. Asia miró a ambos adolescentes preocupada, mientras que la otra los miró atentamente. Koneko-san, ¿quién crees que va a ganar? Asia terminó preguntando a una persona con más experiencia en combate por su opinión. No sabría qué decirte. Sé que Yuuto-senpai es fuerte, pero no sé cuán fuerte y hábil es Shirou-senpai. Normalmente, Yuuto-kun tendría la ventaja en una pelea contra un mago.
Akeno se unió a la conversación justo después de que Koneko terminara de hablar. Con su velocidad, podría cruzar la distancia antes de que el mago pronuncie una palabra. Pero, Shirou-kun no parece el lanzador de hechizos promedio, y ha elegido usar la espada en lugar del arco sabiamente. No, ese tipo no tiene ninguna oportunidad de nuevo, chico bonito. Fue Issei quien se unió a la conversación entonces. Míralo, Asia. Ni siquiera está tomando una postura. Apuesto a que solo está usando una espada porque se ve genial. Ante ese comentario, Akeno y Koneko suspiraron. Todavía te falta mucha experiencia, pervertido senpai. Incluso si Emiya senpai no está tomando una postura, no hay una sola apertura sobre él. Y sus ojos están escudriñando a su oponente. ¿Eh? Ahora que lo miro más de cerca, puedo decir que la espada es realmente una obra maestra. Sorprendentemente, fue el vicepresidente del consejo estudiantil el último que se unió a la conversación. No es una espada demoníaca, ni una espada sagrada. Es una espada muy bien elaborada, pero puedo decir que es realmente hermosa. Todos tenían que estar de acuerdo con ella en eso. No sabía que estabas en ese tipo de cosas, Tsubaki. Las mejillas de la chica tranquila se sonrojaron ligeramente ante el comentario de Sona. Pero tengo que estar de acuerdo contigo. Me gustaría preguntarle de dónde sacó esa espada, si no la creó como Kiba-san. La conversación terminó allí cuando todos centraron su atención en el partido que estaba a punto de comenzar. Tal como dijo Koneko, Kiba no pudo ver ninguna apertura que pudiera tomar. Por alguna razón, el chico de ojos dorados le dio la sensación de que cualquiera de sus ataques caería sobre él. Personalmente, no tengo nada en contra de que quieras conservar tu humanidad, Emiya-san. Pero ya sabes, mi prioridad es hacer cumplir la voluntad de mi amo. Así que no me gustaría ningún rencor entre nosotros, independientemente del resultado de este partido. Shirou tarareó de acuerdo. Puedo ver que tu lealtad es genuina. No diré que lo que hizo tu maestro está mal ya que no conozco las circunstancias, pero como dije, no planeo rechazar mi humanidad. Este partido se decidirá cuando uno de los dos contendientes admita su derrota o no pueda pelear más. ¿Estás listo? Al escuchar la voz de Meguri, ambos combatientes se quedaron en silencio. Sus ojos se agudizaron mientras esperaban la señal. Kibas agarró su espada cuando vio que Shirou aún no estaba tomando una postura. Adelante. Un mero instante después de que esas palabras salieran de la boca de Meguri, Kiba se lanzó a su oponente a una velocidad increíble. Se convirtió en un borrón incluso para los ojos de los demonios, y cruzó la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Su espada, Oli Eraser, estaba dirigida al cuello de Shirou en un giro diagonal hacia abajo que venía de su derecha. Un ataque tan rápido que un humano no podía verlo venir, pero... un sonido metálico. El ataque de Kiba fue fácilmente detenido por la espada Yang de Shirou en una lluvia de chispas. El adolescente de ojos dorados ahora estaba tomando una postura, con las piernas separadas para reaccionar adecuadamente. Por sorprendente que parezca, Kiba ya esperaba esto, y continuó su asalto con una serie de cortes rápidos. Los ataques llegaron desde todos los ángulos a la velocidad del rayo, incluso más rápido que el primer ataque. Pero, la expresión de Shirou permaneció estoica mientras evitaba los ataques del diablo inofensivamente. No solo eso. Superando todos sus ataques, Kansou llegó al cuello de Kiba. El diablo trajo fácilmente su espada para detener el ataque, pero fue arrojado por la fuerza inesperada detrás del ataque. No estaba en un nivel absurdo, pero estaba varias veces por encima del límite humano, e incluso el de un demonio de clase baja. Aprovechando la ligera distracción de Kiba, Shirou le lanzó una patada. Una patada de un humano debería representar una amenaza para un demonio, pero los instintos de Kiba le gritaron que debía esquivar ese ataque. Y así, el diablo se retiró apresuradamente saltando hacia atrás antes de que la patada aterrizara en su costado. Shirou bajó la pierna, pero no intentó perseguir a su oponente. Prácticamente volvieron al punto de partida. Pero ahora, Kiba tenía más información sobre Shirou. Esos ojos, como se esperaba de un arquero, podía rastrear fácilmente sus ataques con sus ojos. Tal vez podría resolver ese problema acelerando su ritmo, pero había otra opción más confiable. El diablo pateó la marcha más alta y una vez más se convirtió en un borrón. Pero esta vez, no atacó de frente. Atacó desde un lado. Como era de esperar, su ataque fue fácilmente detenido nuevamente. Pero, antes de que Shirou pudiera devolver el ataque, rápidamente se desconectó y atacó desde un ángulo diferente.
Básicamente, estaba aplicando una táctica de golpear y huir en su máxima expresión, aumentando gradualmente su velocidad y atacando desde ángulos inesperados. Incluso un arquero tendría problemas para mantenerse al día con tales velocidades. Una tormenta literal de ataques que debería haber aplastado a cualquier espadachín humano. Pero eso no equivalía a nada en contra de este oponente. Shirou comenzó a desviar sus ataques sin siquiera mirarlo, para confusión de Kiba. No importa lo rápido que fuera, no pudo penetrar la defensa del mago. En ese momento, Shirou habló por primera vez durante la batalla. Sus ataques son demasiado sencillos. Puedo decir fácilmente dónde vas a atacar a continuación. Incluso mientras habla, continúa protegiendo el ataque de Kiba sin moverse de su lugar. Y veo que todavía te aferras a ese código de honor tuyo. Todavía tienes que lanzarme un solo ataque a la espalda. Pero lo más importante... Shirou agarró el mango de Kansou con ambas manos y lo balanceó con todas sus fuerzas hacia donde Kiba iba a estar un momento después. Tus ataques carecen de fuerza. Eso tomó por sorpresa a Kiba, quien apenas pudo poner sus espadas frente a los ataques de Shirou. Incluso si logró evitar el ataque, la fuerza detrás de él lo envió volando como una muñeca de trapo. El diablo rodó por la hierba varios metros hasta que logró detener su impulso y ponerse de pie nuevamente. Sus ojos se lanzaron hacia su espada, que extrañamente pesaba menos que antes. La respuesta a eso fue bastante simple. La hoja se había hecho añicos por completo en ese choque. Mirando eso, Shirou pensó que podría haber exagerado un poco usando una explosión de maná en ese golpe. Solo reforzar su cuerpo hasta su límite debería haber sido suficiente para aclarar su punto. Ambos combatientes ignoraron las reacciones sorprendidas de la audiencia, y Kiba habló perplejo. ¿Por qué me dices todo eso? Aprecio los consejos, pero no te tomé por alguien que habla en la batalla. Bueno, tu maestro lo dijo. Esto es solo un combate, y un mástil está destinado a mejorar las habilidades de uno, así que me vi en la obligación de señalar sus defectos. Puedo ver que has sido entrenado bien, y lograste mantener la calma incluso si alguno de tus ataques aterrizaba, pero claramente careces de experiencia de combate real. La espada en la mano de Kiba, borrador sagrado, fue creada por su equipo sagrado no hace mucho tiempo, por lo que podía obtener demasiada información sobre su portador cuando su mármol de realidad lo reproducía. Es por eso que necesitaba intercambiar golpes con él para comprender sus habilidades con una espada. Su estilo de lucha se parecía al de un espíritu heroico cuya katana estaba dentro de su mármol de realidad. Un estilo basado en una velocidad realmente alta y empujes rápidos y mortales. Okita Souji, capitán de la primera unidad de Shinsengumi. Sin embargo, Kiba no era tan rápido como ese asesino de hombres, por lo que su velocidad no podía compensar la falta de fuerza detrás de sus ataques. En los parámetros de sirviente, no lo pondría más allá del rango de, entre más. Y de menos. Y eso era ser generoso. Y Okita no dudaría en lanzar un ataque por detrás. Y la forma en que funcionó su renacimiento de la espada. Fue bastante interesante. No parecía necesitar un plano para producir una cuchilla. Funcionó con la imaginación del usuario, por lo que en ese sentido, fue capaz de producir espadas originales fácilmente. Su calidad no faltaba, pero aún eran inferiores a los fantasmas nobles. Ya veo. Bueno, quería derrotarte en una pelea de espadas justa y cuadrada, pero puedo decir que realmente eres otra cosa, Emiya-san. Supongo que tendré que hacer un uso liberal de mi equipo sagrado si quiero tener la oportunidad. Creó otro borrador santo en sus manos después de tirar a un lado el destrozado, y se preparó para su ataque final. Shirou tenía que estar de acuerdo con él. Era hora de poner fin a este combate. Nacimiento de espada. Después de invocar el nombre de su equipo sagrado, apuñaló su espada en el suelo. Momentos después, varias espadas demoníacas brotaron del suelo en línea recta hacia Shirou. Eso fue bastante decepcionante. Pero bueno, tal vez esperar un aluvión de espadas como la puerta de Babilonia era esperar demasiado. Aparte de eso, Shirou reaccionó rápidamente, vertiendo una gran cantidad de energía mágica en Kansou y arrojándola a la línea de espadas que se precipitaban hacia él. La espada gemela explotó, volando las espadas demoníacas y deteniendo el ataque. Eso efectivamente lo dejó desarmado, y Kiba tomó eso como la apertura que necesitaba para dar el golpe final. El diablo corrió hacia él tan rápido como pudo, confiado en su velocidad como caballero. No había tiempo para realizar ningún canto complicado o convocar un círculo mágico para conjurar otra espada. Traceón.
pero Shirou solo necesitaba pronunciar un par de palabras. Los 7 pasos fueron trazados en una exhalación, incluso más rápido que el nacimiento de la espada de Kiba, y las espadas casadas estaban en sus manos justo antes de que el diablo balanceara su espada. Kansou hizo a un lado el ataque, y Bakuya atacó justo en el cuello del diablo. Ataques consecutivos que parecían una corriente clara, con cada ataque siendo preciso y eficiente, sin dejar ninguna apertura entre ellos. Este era el verdadero estilo de espada de Emiya Shirou, o más bien, King of Fakers. La culminación de toda su experiencia de combate, desarrollada y perfeccionada tras innumerables batallas contra enemigos superiores a él en todos los aspectos. Kiba logró evitar los primeros ataques, pero nunca pudo recuperar el equilibrio y recuperarse, por lo que se sintió abrumado rápidamente. Después de 10 movimientos, Shirou ya vio la apertura. Kansou golpeó el Oli láser cerca de su mango, soplando lejos de sus manos, y Bakuya se detuvo a centímetros del cuello del diablo. Todo el lugar cayó en un silencio incómodo, roto por la voz de Shirou. Creo que esta es mi victoria, Kiba-san. El diablo le dio una sonrisa irónica antes de levantar las manos derrotado. Sí, esta es mi derrota, Emiya-san. Shirou hizo que sus espadas se desvanecieran en motas de luz, dejando caer su máscara fría y volviendo a su ser habitual. En ese momento, todos los miembros de la audiencia parecían terminar de registrar lo que acababa de suceder en sus mentes. Wow, esta es la victoria de Shirou-kun. La única que parecía entusiasmada con este resultado parecía ser Meguri. Los otros estaban bastante en estado de shock. Ahora entonces, Shirou se acercó a los 2 demonios de sangre pura después de recuperar su escuela. Voy a tomar el contrato regular entonces, Shitri-san. Y espero que cumplas tu parte del trato, Ria-san. Este último asintió distraídamente, mientras que el primero se recuperó rápidamente. Muy bien, procedamos con los procedimientos entonces. Las cosas terminaron mejor de lo que Shirou esperaba. Ahora, no necesitaría seguir ocultando su identidad como mago en la escuela, y podría patrullar la ciudad por la noche sin haber sido tan cauteloso con los lugareños. En definitiva, las cosas dejarían de complicarse. O eso pensó. Eso sería todo por hoy. Gracias por ver.